Dios me los bendiga a todos en esta preciosa tarde. Eh, Bienvenidos a la prédica de la iglesia Familia de Lakewood. En estos momentos, si ustedes pueden ver, nos vamos a estar en el templo debido a que hay unas remodelaciones en el santuario y tuvimos que cancelar el servicio, hacerlo en el santuario, en la iglesia, en el templo. Y por eso ustedes están viendo que lo estamos haciendo de esta manera. Estoy en mi casa en estos momentos. Quiero dejarles saber que el próximo domingo va a ser igual. Las construcciones o las remodelaciones de la iglesia va a tomar como 2 semanas. Así que este domingo y el próximo domingo vamos a grabar un video y a exponerlos en las redes sociales por eso. Así que quiero que nos disculpen porque no pudimos tener el servicio en vivo en el día de hoy como se merece. Pero aquí estamos, así que vamos a orar para dar el inicio a la prédica. Entendemos que hay mucha gente que estaban ansiosa por ver el servicio o llegar al templo, pero lamentablemente no va a poder suceder por las próximas 2 semanas. Así que vamos a orar. Sin más preámbulo, vamos para entrar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder traer la palabra, Señor, en estos momentos. Padre, gracias por lo que tú has puesto en mi corazón, y gracias, Señor, que yo sé que esta palabra va a hablar a vidas y va a haber mentes y corazones transformados. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que esto es una serie que vamos a tener en las próximas 4 semanas. Se llama Lágrimas. La serie se llama Lágrimas. Y te vamos a hablar de 4 diferentes tipos de lágrimas en estas 4 semanas. Y la primera de la tarde de hoy es la lágrima de tristeza y sufrimiento. Tristeza y sufrimiento. Así que vaya conmigo rápido al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 5. Esto se trata que Ezequías estaba bien enfermo y él estaba con mucha tristeza y sufría porque estaba bien enfermo, y él quería hacer su trabajo como príncipe, como tal del reino. Así que te voy a leer el 5, pero después te voy a empezar del versículo 1 para que tú entiendas por dónde yo vengo, ¿verdad? Así que vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 5 del capítulo 20 de Segunda de Reyes dice de esta manera: regrese y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Escucha bien lo que dice. Y he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Si vamos a entrar en lo que es Ezequías. Ezequías era el líder del pueblo, era como si fuera un gobernador, un rey, un príncipe. Y él estaba bien enfermo. Él tenía una enfermedad que él estaba postrado en la cama, si podemos leer
Y él estaba que no se podía y él se levantaba, casi no se levantaba, perdón. Y si quieres más, vamos a entrar entre más en detalles en la palabra para que ustedes vean por qué está hablando del versículo 5. Si vamos a entrar al primer versículo, mira lo que dice. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Ezequías era el rey. El siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, está la oración de Ezequías: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargadamente. El 4. Sin embargo, antes, mira cómo Dios contestó tan rápido. Mira lo que dice: sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. ¿Y qué le dice? Este es el versículo 5. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Mira lo que dice el versículo 6. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria. Junto con esta ciudad te defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. No tan solo Dios escuchó su oración, su plegaria, tu súplica, sus lágrimas, pero dijo: te voy a sanar, en 3 días vas a regresar al templo y te voy a añadir 15 años más. Mira qué bueno es el Señor. 15 años más. ¿Y por qué estamos hablando de lágrimas? Estamos hablando de lágrimas por la siguiente razón: es porque nosotros se nos olvida que como la súplica del rey, pensamos que Dios no nos escucha, que Él no ve nuestras lágrimas, que no ve nuestro congojo o por lo que estemos pasando. Aquí Dios le enseña. No tan solo Isaías fue a hablar al rey Ezequías, pero en el momento que el rey recibe el mensaje de Isaías, la Biblia dice que él volteó hacia la pared y empezó a orar, empezó a gemir, empezó a llorar. Y cuando él habló con el corazón en la mano y le dijo: yo estoy haciendo tu voluntad de acuerdo con este reinado, Dios escuchó su oración tan y tan rápido que Isaías no había ni salido al patio bien cuando Dios le dio una palabra y le dijo: regresa, que he escuchado el gemir y las lágrimas de Ezequías. A veces Dios lo que desea es que tú y yo nos abramos a Dios. O sea, tú y yo que nuestro corazón se abra para hablar con Él. Y a veces pensamos que Dios no está viendo las lágrimas, que Dios no nos está viendo, o que Dios no nos escucha, por la razón que sea, ¿verdad? Pero te voy a traer la definición de lágrimas. Mira la definición: representan un lenguaje espiritual que expresa dolor, arrepentimiento y súplica. Escucha bien. Un lenguaje espiritual. Esto es lo que yo deseo que tú entres o que entremos. Es un lenguaje espiritual que expresa el dolor, arrepentimiento y súplica.
O sea, nuestras lágrimas es algo que representa un lenguaje espiritual. Es algo que Dios sabe que estás tú pasando por un dolor o te arrepentiste por algo porque tu espíritu te lo ha hecho reconocer que hiciste algo mal y estás tan arrepentido, y a veces tenemos miedo de hablar con Dios. Dios escucha nuestras súplicas. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo rechaza. Siempre que tú vayas con el corazón abierto, con el corazón en las manos y se lo presenta a Dios, te garantizo que no lo va a rechazar. Y nunca te rechaza. La Biblia dice nunca te deja, nunca te abandona. La definición de tristeza, recuérdate, estamos hablando de este tipo de lágrimas, de la tristeza y el sufrimiento. Es una emoción humana natural ante las dificultades, el pecado o la pérdida. La emoción humana de dificultades o el pecado o la pérdida. Esa es la tristeza. Sufrimiento, padecimiento físico, emocional o espiritual derivado de vivir en un mundo caído con consecuencias del pecado. Pero vamos a leer la primera línea. Padecimiento físico, emocional o espiritual derivado de vivir. Físico, aquí Ezequías estaba padeciendo porque por todos los tres, por físico, emocional y espiritual. Él decía, estoy enfermo, no me puedo levantar de la cama, quisiera levantarme, quisiera hacer cosas más. ¿Cuánto tú y yo no pasamos por eso? A veces tenemos tristeza y sufrimiento y entonces estamos postrados tal vez en una cama y pensamos que Dios no nos escucha, y a veces el corazón empieza a endurecer porque pensamos que Dios no tiene remedio, que Dios no nos escucha, cuando Dios nos va a sanar, cuando Dios va a hacer esto, cuando Dios va a hacer lo otro. Y no es que Dios no te vaya a sanar, no es que Dios no te escuche, Dios te escucha. Dios todavía desea que tú te abras hacia Él, que tú sigas teniendo esa conexión con Él. ¿Por qué? Porque el día menos pensado, Dios va a hacer el milagro de sanarte. Pero a veces nosotros somos como un niño malcriado que seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo a nuestros padres. Vamos a hablar claro, cuando tú y yo éramos pequeños y queríamos algo, siempre íbamos a nuestros padres y a pedirle, necesito esto, papi, ¿me lo puedes comprar? ¿Cuándo me lo puedes comprar? Por favor, cómpralo. Y estabas encima de él todo el tiempo. ¿Y qué te decía tu padre? Mira, cuando yo pueda te lo compro, no te desesperes. ¿Qué pasaba? Que el día que menos tú pensabas, tu padre o tu madre llegó con lo que tú querías. Y qué regocijo es, qué alegría cuando eso llegaba a tus manos, fuera lo que fuera, fuera unos par de zapatos, juguetes, ropa, lo que fuera. Cuando tu padre o tu madre te lo daba, qué alegría, te ponías contento porque decías, gracias, gracias que me escuchaste, gracias papi, gracias mami porque me lo compraste. Es lo mismo con las cosas de Dios. A veces pensamos que Dios no nos escucha y hacemos la misma oración y hacemos la misma plegaria y tenemos que entender que Dios no nos escucha. Que en vez de nosotros decirle lo que ya el Dios conoce, vamos a irnos por otra manera, y en vez de orar por lo que nosotros necesitemos, vamos a orar y a clamar por lo que la otra persona tiene. Porque en el momento que tú te abras y ores por otras personas, Dios mira tu corazón y el día menos pensado Dios puede sanarte de tu condición para que tú puedas dar un testimonio vivo a la gente. Mira esto. Te voy a leer esta introducción. Te voy a leer esta introducción. Pero ¿qué dice aquí? Cuando hay personas que están pasando por circunstancias, no entendemos por qué. Hubo una mujer que perdió todo, sin embargo lloró y de angustia buscaba una solución.
enfren- en- enfrentó, no, entre medio de su llanto, cuando nadie miraba, por primera vez, clamó a Dios por ayuda, porque le habían hablado de Dios. Y ella dijo, he tratado todo. ¿Qué me cuesta clamar al Dios que me dicen mis amigos o amigas? Ella lo hizo y al momento sintió un viento suave y una voz que le dijo, he visto tus lágrimas, no te preocupes, te voy a dar todo y más. Seca tus lágrimas porque yo estoy contigo. Wow, mira qué poderoso. Esta persona pensó que Dios no conocía a Dios, número uno. Ella decía que estaba pasando por mucho. Mira lo que dice. Dice, cuando hay personas que están pasando por circunstancias, no entendemos por qué. Y es verdad. Te trae esta anécdota porque hubo una mujer que perdió todo. Sin embargo, lloró y angustiada buscaba una solución. Ella buscaba una solución, no conseguía quién era. Ella no reconocía quién era Dios. Pero mira qué interesante, dice, entre medio de su llanto, cuando nadie miraba, por primera vez, ay Dios mío, clamó a Dios por ayuda, porque le habían hablado de Dios, o sea, clamó a Dios por primera vez. Ella había escuchado que le habían hablado de Dios sus amistades. Ella no conocía a Dios, pero en ese momento ella dijo, pues, ¿de qué me van? He tratado todo. Vamos a ver qué sucede. Dice, clamó a Dios por ayuda, porque le habían hablado de Dios. Y ella dijo, he tratado todo. ¿Qué me cuesta clamar al Dios que me dicen mis amigos? Ella lo hizo. Y la historia dice que al momento sintió un viento suave y una voz que le dijo, he visto tus lágrimas, no te preocupes, te voy a dar todo y más. Seca tus lágrimas porque yo estoy contigo. Mira qué promesa. Dios escuchó su plegaria, vio sus lágrimas, vio lo que ella está pasando y aún así Dios le contesta con un viento suave, sublime, y le dice, he visto tus lágrimas, no te preocupes, te voy a dar todo y más. Mira lo que Dios le contesta, te voy a dar todo y más, no te preocupes, seca tus lágrimas porque yo estoy contigo. Wow. Seca tus lágrimas porque estoy contigo. Dios le dijo, te voy a sanar, te voy a dar por encima de que te voy a sanar, te voy a dar todo y aún más. Y antes de eso le dice, no te preocupes. O sea, no te preocupes. Yo conozco tu plegaria, yo he visto tus lágrimas, yo he visto tus llantos. Dios te dice en este día que Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu quebranto, Él ha visto tu llanto, Él ha visto todo lo que está pasando. Pero Él te dice en esta hora, calma, no te preocupes, te voy a dar todo y más. O sea, Él dice, si estás pasando por una enfermedad, Él va a hacer un milagro, te va a sanar y te va a dar aún más de lo que tú piensas. Pero no te puedes preocupar, no te aligeres, cógelo con calma. Y yo sé que no es fácil tomarlo con calma. Yo sé que no es fácil, pero Dios te dice en este día, cógelo con calma. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu congojo. Yo voy a hacer un milagro en ti. Eso es lo que te dice Dios. Y aquí Dios le está diciendo a Ezequías lo mismo. Ezequías se abrió a Dios y le dijo, mira, yo no puedo más. Estoy corriendo este reinado basado a tus instrucciones. No entiendo por qué estoy enfermo. Pero en el momento que Ezequías se abrió su corazón y hizo la plegaria hacia Dios, cuando él habló y se expresó y le dijo a Dios cómo se sentía, el profeta Isaías ni había bajado bien, no había llegado ni al patio, dice la Biblia, cuando Dios le dice, devuélvete. Mira lo que dice aquí. Dice, sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo,
Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Él escuchó. Mira qué contesta tan rápida, que Isaías ni había llegado al patio, dices, ni al patio central, ni al frente de la casa, o del reinado, o del castillo, como fuere. Y él dice, mira, yo escuché la plegaria tuya. Dile a mi siervo que lo voy a sanar en 3 días. Y si leemos el versículo 6, dice que le extendió su vida, dice que le iba a añadir 15 años más por encima. O sea, significa que Ezequías estaba a punto de morir. Y aún así, cuando Isaías llega, es porque él estaba haciendo algo incorrecto. Porque mira lo que dice, en ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. ¿El siguiente mensaje de quién? De parte de Dios. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. O sea, él estaba haciendo algo incorrecto al frente de Dios. Pero él lo reconoció tan y tan rápido que él dice que se echó a llorar y empezó a gemir a Dios. Y Dios lo escuchó. Porque finalmente dijo, yo dependo, este reinado no depende de mí, este reinado depende de la guianza del Padre, de Jehová, de Dios. Y si Dios no está al presente, mi reinado no puede continuar. Por eso cuando él lloró y abrió y se gimió, Dios escuchó su clamor, escuchó su llanto, su tristeza, sus lágrimas, y envió otra vez a Isaías a dejarle saber que lo había escuchado. Y encima de eso, le añadió 15 años más. Quiero dejarte saber en esta tarde que esta es una de las primeras lágrimas. Y te voy a dar unos ejemplos de personas que tuvieron este tipo de tristeza y de sufrimiento. El primer ejemplo que te voy a dar rapidito es Job, considerado por muchos el máximo ejemplo bíblico de pérdida. En un solo día perdió sus riquezas, sus hijos, su salud, y posteriormente tuvo que lidiar con un dolor físico extremo y el abandono de sus amigos. Número 2, Jeremías, conocido como el profeta que llora, experimentó una profunda angustia emocional por la destrucción de su nación, el rechazo de su propio pueblo y los frecuentes encarcelamientos. Número 3, muy rápido, Elías, a pesar de ser un poderoso profeta, luchó contra un agotamiento profundo, la soledad y una depresión clínica tan severa que llegó a tener pensamientos suicidas. Para que tú veas que gente de la Biblia también pasaron lo que tú y yo pasamos. Número 4, Ana soportó años de profunda angustia emocional y llanto debido a la infertilidad y a las constantes burlas de las otras esposas de su marido. David, aunque era el rey, pasó años huyendo para salvar su vida del celoso rey Saúl, sufriendo traiciones e inmensas tragedias familiares. Muchos de sus lamentos están reconocidos en los salmos. Y el último, quiero darte el último. El último fue nuestro Salvador, Jesús. Experimentó un inmenso dolor y un sufrimiento, especialmente durante su traición, juicio y crucifixión. La Biblia lo describe como un abrumado por el dolor hasta la muerte. Y eso está en Mateo capítulo 26, versículo 38. Quiero dejarte saber que todas estas personas pasaron por las tristezas y por los sufrimientos. Todas estas personas están dando ejemplos de lo que pasamos nosotros como humanos. Pero quiero dejarte saber en este día
que Dios escucha tu llanto, tu sufrimiento, y le va a hacer como a Ezequías, que va a escuchar tu clamor y te va a contestar rápido, siempre y cuando tú abras tu corazón y lo hagas de corazón. Y lo hagas porque en realidad tú entiendes que Dios es la solución a tu tristeza, a tu llanto, a tu congojo y todo lo que tú pasas. Por eso la Biblia dice, seca tus lágrimas. Eso habla de Apocalipsis. Pero esa es otra de las palabras que tengo. Y te voy a dar unos pasajes bíblicos para que los busques. Salmo 39, 12. Salmo 56, 8. Salmo 65, 2. También el capítulo 19 y el capítulo 20 es una oración de plegaria. Todo esto está combinado con el mensaje de hoy de las lágrimas. Esto es una serie de 3 días, 4 días, 4 domingos, empezando con hoy. Pero hoy es las lágrimas del sufrimiento, tristeza y sufrimiento. Y quiero cerrar con esto. Llorar nunca se considera una debilidad. Escucha bien. Llorar nunca se considera una debilidad. Pero como prueba de un corazón tierno. Pero como prueba de un corazón tierno. Llorar no se considera una debilidad. Llorar se considera una prueba de un corazón tierno. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Dios, la Biblia dice que eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Significa que tu corazón cambia de un corazón de cemento duro a un corazón de carne, un corazón que en realidad siente y padece. Ya tú no eres una persona dura, o sea, que eres un ogro o que no te llevas con nadie. Cuando Dios llega al asunto, cuando Dios llega a tu corazón, tu vida cambia por completo, tu corazón cambia, todo cambia. Y ya eres más sensible al Espíritu. Quiero dejarte saber lo que dice aquí. El llanto no es una prueba de debilidad. Llanto es algo que viene dirigido por Dios, es algo que te deja saber que eres una nueva criatura. Así que en esta tarde quiero dejarte saber que como el rey Ezequías, Dios escuchó su clamor. Como la anécdota de la introducción de la señora que no conocía a Dios y le hablaron de Dios y ella dijo, bueno, he tratado todo, dame hablar con este Dios. Y rápidamente Dios le contestó y dijo que le iba a dar más. Que no se preocupara, que Él escuchó su llanto y que la iba a sanar. Dios quiere decirte en esta tarde que Dios ha escuchado tu clamor, he visto tus lágrimas, he visto tu llanto, tu sufrimiento, tu tristeza. Y Él te dice, calma, que yo he escuchado, estoy ahí contigo. Nunca te abandono, nunca te dejo. Así que en esta tarde, si quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, solamente repite esta oración después de mí. Repite, Señor Jesús, reconozco y sé que soy un pecador. Limpia mis pecados, lava mis pecados con tu preciosa sangre. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Búscate una iglesia donde te enseñe la palabra tal y como está en ella, que no le quiten nada, que no le añadan nada. Quiero dejarte saber que si estás buscando una iglesia donde congregarte, nos puedes visitar. Estamos localizados en el 12637 Pony Lane, Hudson, Florida, con nuestro servicio en español a las 2 de la tarde todos los domingos y miércoles a las 7, estudio bíblico. Date cita, te vamos a esperar con los brazos abiertos y te vamos a dejar sentir que eres familia. Así que te esperamos. Y también quiero rapidito, tenemos un evento el 25 de julio completamente gratis de 4 a 7 de la noche.
de 4 de la tarde a 7 de la noche, en la misma localización, 12637 Pony Lane. Es completamente gratis. Vamos a tener rifas, vamos a dar premios, va a haber comida, va a haber juegos para los niños, va a haber música en vivo, va a haber muchas cosas. Así que date cita. Se llama Summer Bash. Así que date cita el 25 de julio, de 4 de la tarde a 7 de la noche, es un sábado. Date cita, allí te vamos a esperar con los brazos abiertos. Iglesia Familia de Lakewood. Es una iglesia que te consideramos familia desde el primer día. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.